Salud a la Iglesia del Señor, que la paz de Dios repose en cada corazón. Quiero hacer un saludo muy cordial y especial a todos nuestros hermanos y pastores que nos siguen por este medio cada domingo, escuchando la poderosa palabra de Dios. Para nosotros es una bendición poder saber que hay mucha hermandad que está siguiendo el consejo de la palabra de Dios. Así que vaya un saludo para todos nuestros hermanos y hermanas, jóvenes, niños, de toda edad. Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad la salvación que Dios nos ha dado, ¿cierto? La cual tenemos que cuidar y procurar cada uno de nosotros. Quiero invitarle que vaya conmigo al libro de los Hebreos en el capítulo 2. Allí nos enseña la palabra del Señor y nos dice lo siguiente: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hoy por hoy podemos ver en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en el ámbito artístico, deportivo, y en muchas otras instituciones terrenales que se esfuerzan cada día por entregar un servicio de excelencia. Y todos, cual más cual menos, nos esforzamos para hacer las cosas lo mejor posible. Y eso está bien, que nos ocupemos en aquello. Pero hoy la palabra del Señor nos habla de la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, yo le invito a que, como dice la Escritura, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Una de las expresiones bíblicas que nos ha tocado muy profundamente en nuestro corazón es: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El mensaje de hoy es para la iglesia y para todos aquellos que aman a Dios y que confiesan su nombre. Yo quiero compartir con ustedes en esta hora lo que significa cuidar esta salvación. Amén. Como dice la Escritura en el verso 2 de Hebreos 2, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, el pago, ¿cierto?, a lo que se ha hecho. No olvide que nuestra vida en esta tierra es pasajera. Tenemos que ir a presentarnos un día delante del autor de nuestra salvación. Dios no hace cosas en vano. Dios envió a su Hijo unigénito para dar su vida por nosotros. No fue cosa menor. Fue algo tremendamente potente y grande para nosotros para descuidarlo, para mirarlo en menos. Y quiero que vaya conmigo justamente a el libro de Génesis, en el capítulo 19, verso 14, le vamos a dar lectura desde ese versículo para que entendamos el contexto de la historia, ¿cierto?, que vamos a narrar en esta hora. Se trata nada menos que del sobrino de Abraham, Lot. Y dice así: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. Estamos hablando de Sodoma. Cuando Dios trae el juicio sobre Sodoma, como también lo está trayendo sobre nuestras vidas en esta hora. Y fíjense con lo que dice la palabra del Señor, ¿cierto?, donde Dios usa a sus ángeles para ir y avisar, ¿cierto?, a Lot, que se prepare y a sacarlo de ese lugar porque va a ser destruido. Esta tierra que un día fue destruida por agua,
está preparada, dice la Escritura, para el fuego. Por eso es importante que nosotros escapemos de la ira de Dios que viene sobre la humanidad, atendiendo, como dice la Escritura, a esta salvación. Atendiendo con más diligencia, porque dice, no sea que nos deslicemos, no sea que fallemos, no sea que no podamos oír la voz de Dios que nos está invitando a escapar, a salir de donde Dios viene con su juicio. Y dice el verso 15, ¿cierto? Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Alertando, avisando, como se ha hecho con la predicación durante muchos años. Ahora ya llegó el momento, llegó el tiempo del juicio, como está viniendo también sobre nuestras vidas. Y tenemos que estar atentos a esto. La palabra del Señor dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cierto? Porque muchos endurecieron su corazón. Como estamos viendo acá, dice, los yernos de Lot, ¿cierto? Que todavía no se habían casado con las hijas de Lot, ¿cierto? Eran jóvenes que estaban recién en un noviazgo, ¿cierto? Para luego contraer matrimonio, pero vino el juicio. La Escritura dice también en el último tiempo, ¿cierto? Que muchos se casarán y se darán en casamientos, ¿cierto? En fiestas, ¿cierto? En convites, pero viene el juicio y hay que atender a eso. Amén. Por eso que es importante, como dice la Escritura, y lo podemos leer nuevamente en el libro de Hebreos, ¿cierto? Donde nos habla la palabra del Señor acerca de cuidar esta salvación tan grande. Dice así, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Los ángeles avisaron a Lot, le avisaron a sus yernos pensaban que Lot se estaba burlando, no le hicieron caso, no tomaron precauciones, nada. Y ellos fueron destruidos. Solamente la familia de Lot, ¿cierto?, fue salva. Y vamos a ver más adelante también qué pasó con la esposa de Lot. Por mirar hacia atrás, dice la Escritura, el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Y nos está hablando la palabra del Señor, la forma en que nosotros tenemos que actuar ahora, con diligencia, ¿cierto? Con ánimo pronto y creer que la palabra del Señor se va a cumplir, porque la palabra del Señor tiene fiel cumplimiento. La palabra del hombre puede fallar, pero la palabra de Dios no falla. Amén. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Gloria a Dios por los que oyeron. Amén. Los que oyeron y los que se levantaron para luego predicar y también avisar del juicio viene sobre la tierra. Esto no se tarda. Cristo viene y tenemos que estar preparados. Y los que no estén preparados y los que hagan caso omiso a esta salvación tendrán que pagar las consecuencias. Y esto no es que nosotros estemos, ¿cierto?, asustando a nadie. Es palabra de Dios y hay que atender a la voz de Dios. Para el hombre es más fácil oír al hombre, aunque el hombre es mentiroso, ¿cierto?, que a la voz de Dios, que Dios es veraz. Y en esta hora Dios nos está hablando, preparémonos, cuidemos nuestra salvación, como dice la Escritura, con temor y temblor. Dios nos está hablando en esta hora.
preparémonos, ¿cierto? Dice la Escritura, atendamos con diligencia, ¿cierto?, a la voz que nos habla. Sigamos con la lectura de Lot, allí en Génesis 19. Y dice así: y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot. Estamos leyendo Génesis 19:15. Y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Hay una escritura que dice, como en los días de Noé. También dice, como en los días de Sodoma y Gomorra. Porque estamos viviendo los mismos días. No hay nada nuevo bajo el cielo. Se está repitiendo la historia. Y es importante atender a esta salvación que nos ha sido regalada por Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. Aleluya. Y dice, verso 16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Entonces, verso 17, que es el clave en este tema, ¿cierto? Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, los ángeles le dijeron a Lot y a los suyos, escapa por tu vida. Amén. Dice, no mires atrás, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Me recuerda el salmista David cuando decía él, en uno de los salmos preciosos, Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Obviamente el socorro no viene de los montes, viene de Dios, de más arriba. Pero ahí en los montes hay hombres y mujeres que suben al monte, cual Moisés, levantando manos santas sin ira, sin contienda y clamando por la ciudad. Hoy lo hacemos así nosotros. Subimos por fe a las regiones celestes para orar por la ciudad, porque será destruida. El juicio viene ya. Es importante atender a la voz de Dios. Este es un mensaje preventivo. Amén. Y dice, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Esa es la orden del Señor. Nosotros podemos ver, ¿cierto?, en el verso 26 del mismo capítulo 19 de Génesis, ¿qué pasó con la mujer de Lot? Fíjese, dice el verso 26, entonces la mujer de Lot miró atrás. La orden de Dios tiene que ser cumplida, tiene que ser acatada al pie de la letra. No mires tras ti en toda esta llanura, o sea, ve adelante y no miras atrás. Esa fue la orden que Dios le dio, ¿cierto?, a Lot y a su familia. Pero la mujer, la esposa de Lot, dice, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Es decir, quedó petrificada allí, en una piedra de sal. Allí quedó. El libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 62, dice así. Aquí habla Jesús, y dice Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La orden de Dios es no mirar atrás, menos volvernos hacia atrás. ¿Cierto? Tenemos que ir hacia adelante, mirando el blanco perfecto que es Cristo. Allí nos puso Dios una luz potente, que es la luz de Dios, a la cual debemos seguir y a la cual debemos mirar, porque allí está nuestra salvación y tenemos que cuidarla, como dice la Escritura, con temor
y con temblor. Eso nos dice la palabra del Señor allí en el libro de los Hebreos, capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice, si descuidamos una salvación tan grande, porque esto no es poca cosa, lo vuelvo a repetir, esto no se compara con ningún tesoro terrenal. El alma de cada persona, la Escritura dice que es más valiosa que todos los tesoros del mundo. Porque así dice el Señor, ¿qué ganará el hombre si granjeara el mundo y perdiere su alma? Es lo mismo. El alma vale más que todos los tesoros del mundo. Aunque el hombre, cierto, se dedique a ganar todo el mundo y pierde su alma, no sirve de nada. Porque este mundo será destruido por fuego. Porque este mundo será juzgado y todos los que viven en él, los que no quieran escapar, los que no quieran oír la voz de Dios para escapar hacia el monte, tendrán que quedar y pagar las consecuencias. Nosotros podemos ver, ¿cierto? Se ha mostrado mucho en este último tiempo el desastre de Pompeya, de la ciudad de Pompeya, donde aquel, ¿cierto?, volcán, el Vesubio, entró en erupción hace ya muchos años atrás y arrasó con la ciudad. Hasta el día de hoy hay cuerpos petrificados que quedaron allí. Y es terrible, es horrible. Ahora yo le digo una cosa y quiero que ponga mucha atención a esto. Este cuerpo obviamente va a la tierra de donde fue tomado. El espíritu vuelve a Dios de donde, que lo dio cuando ya nosotros partamos de esta tierra, ¿cierto? Pero el alma, que es eterna, ella sufre las consecuencias. Alguien tiene que pagar la cuenta. Alguien tiene que responder a lo que hizo en esta tierra, en esta vida. Como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios dice, traerá juicio toda obra que el hombre haya hecho, sea buena o sea mala. O sea, tenemos nosotros que pasar, ¿cierto?, por este colador. Y ayúdenos el Señor. La palabra del Señor dice que el aventador está en su mano, ¿cierto?, para aventar la era. Los que son del campo saben de lo que estoy hablando, ¿cierto? Cuando se trilla, ¿cierto?, ya sea el trigo, el grano o cualquier grano, ¿cierto?, y queda lo que queda con tierra, con paja, con todo, ¿cierto? Cuando hay viento se avienta, ¿cierto?, se tira hacia arriba y lo que el viento se lleva, que es la paja, el polvo y todo lo demás, y el grano cae a la tierra. La Biblia dice que el aventador está en la mano de Dios. Y él aventará su era, dice, y recogerá su trigo en su granero. Aleluya. ¿Cómo escaparemos? Esa es la pregunta. Y yo quiero que usted esta noche, antes de ir al descanso, antes de ir a dormir, el Espíritu Santo pueda redarguir nuestras conciencias y podamos saber que tenemos que responder a esto. ¿Cómo escaparemos nosotros? Se lo dijeron los ángeles a Lot, donde dicen en el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Verso 4 dice así: testificando Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, esto está confirmado por las obras del Señor. Esto está confirmado por las señales que Dios ha ido dejando sobre esta tierra. Nosotros sabemos a ciencia cierta, porque la Escritura lo enseña, que ningún hombre sobre esta tierra sabe el tiempo del fin, cuándo será el fin. Cuando ya todo esto
termine. Nadie sabe ni el día ni la hora. Solamente Dios lo sabe. Por eso que es importante que atendamos con más diligencia a las cosas que hemos oído. Y nosotros hemos oído. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ponga atención, oiga con sus oídos. Para eso Dios nos dio oídos para oír. Allí en el libro de Job, capítulo 33, verso 14, dice que de dos maneras habla Dios. Una de ellas es cuando el hombre duerme, ¿cierto? Sobre el lecho dice, habla Dios al oído del hombre. Pero ¿sabe qué sucede? El hombre no entiende. El hombre hace caso omiso. El hombre vive para su deleite, para pasarlo bien, para vivir una vida llena de lujos y de cosas vanas. Amado, esto se acaba, se termina, esto ya no va más. Es importante atender a la salvación que Dios nos ha dado, porque es muy grande. El sacrificio del Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros, no puede ser en vano. No podemos nosotros mirar en menos aquello que hizo nuestro Señor. Él lo hizo todo. Cuando dijo en la cruz, consumado es, porque Él lo hizo todo. Él lo cumplió todo, cumplió la ley, cumplió los mandamientos. Y nosotros tenemos como ejemplo a Él. Por eso dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dijo el apóstol Pablo. Y nosotros tenemos que conocer esa voluntad. Por eso dice, Romanos capítulo 12, ¿cierto? Habla acerca de esto y nos enseña y nos dice. Lo leemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese que el apóstol está haciendo un ruego. Está pidiendo y está rogando, ¿cierto?, que nos presentemos delante de Dios con nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2 dice, y no os conforméis a este siglo. Este siglo va a pasar. Este siglo se termina. Y no debemos conformarnos a este siglo. No. Tenemos un alma eterna que tiene que ir a dar una cuenta. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Porque la perfección viene de Él. Si nos miramos en Él, si seguimos a Él, seguimos la luz, obedecemos a sus preceptos y a sus mandamientos, entonces nos estaremos perfeccionando. Estaremos, como dice al principio, ¿cierto?, atendiendo con más diligencia todavía. Nosotros, como decía al principio, ¿cierto?, todas las instituciones terrenales se esfuerzan por entregar excelencia. He oído mucho de los colegios, la educación de excelencia, los colegios caros, los colegios, ¿cierto?, de renombre, que hoy día ya poco de renombre tienen, porque es cosa terrenal. Atendamos a la voz de Dios, atendamos a su palabra, para que cuando nos presentemos delante de Dios podamos erguirnos y levantar nuestro rostro y poder mirar a Dios cara a cara. Aleluya. Y no estemos avergonzados y lejos del Señor. Porque no podemos mirar hacia atrás. No podemos volvernos hacia atrás. Tenemos que ir adelante creyendo
en el Todopoderoso. Que Dios añada su bendición a este mensaje, a esta palabra, para ir atendiendo a la voz de Dios, ¿cierto? Porque Él nos ha dado señales y prodigios y diversos milagros, dice, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Él no ha sido mezquino. Dios siempre ha dado lo mejor de Él para nosotros. Él dio lo mejor. Dio a su Hijo amado, unigénito, Hijo de Dios, fue dado para salvar nuestras almas. No lo desprecie. No lo desprecie. Si nosotros despreciamos esto, no vamos a poder escapar si despreciamos esta salvación tan grande, ¿cierto? Y la palabra del Señor dice claramente que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros en el día postrero, cuando tengamos que presentarnos delante de su presencia. Que la paz de Dios repose en su corazón, que este mensaje pueda redarguir nuestras conciencias, que pueda estremecernos y pueda despertarnos, para que podamos entender que esto es glorioso. La salvación que Dios ha dado a su vida, a mi vida, no tiene precio, no se puede comprar. Y fíjese, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación de nuestras almas. No desprecie este regalo, porque va a costar, si usted lo desprecia, yo lo desprecio, nos va a costar muy caro después pagar las consecuencias. Por eso dice la palabra del Señor, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia, dice, recibió justa retribución. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios eterno de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, yo presento, Señor, esta predicación delante de ti. Yo sé que tu Santo Espíritu estará redarguyendo nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser. Estremécenos, Señor, con tu Espíritu, con ese repartimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estremécenos. Haznos entender. Volvamos en sí como lo hizo el Hijo pródigo, Señor, volviendo en sí. Necesitamos volver en sí, necesitamos despertar de este sueño indiferente en el cual nos hallamos muchas veces. Gracias te doy por esta palabra, confírmala en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.